convirtió en el gran pensador del siglo XX. Antenor Orrego, el que está atrás, el niño de plomo, ¿no? Se convirtió en uno de los más grandes historiadores que tuvimos en el siglo XX. Además, fue uno de los fundadores del Partido Aprista, y el jovencito que está adelante, Víctor Raúl Aya de la Torre, es el ideólogo del Partido Aprista, ¿verdad? Niños, los cuatro fueron importantes en lo suyo, ¿eh? Bueno, y Vallejo es el poeta más grande que esta patria ha parido jamás. ¿Tú te imaginas que de acá a algunos años esos niñitos que están acá, todos pastrulitos, que nosotros ahora nos burlamos de ellos, ¿verdad? Ese niño mongolito que habla cada cosa, de acá a un tiempo cambien la historia del país, maldita sea? Imagínate, pues, maldita sea. Eso es lo que pasó en el Grupo del Norte. ¿Ya? Entonces, no te olvides. No te olvides. César Vallejo en Trujillo fue parte de la Bohemia del Norte. El Grupo del Norte, ya te dije quiénes lo integraban, ¿ok? En Trujillo, para sobrevivir, a ver, escucho vocecitas. En Trujillo, escucho vocecitas, me sentí esquizofrénico, maldita sea. Quiero decir que cállese, ¿ya? Para sobrevivir en Trujillo, Vallejo va a ser profesor de primaria. Y va a tener bueno, le tocó ¿cómo le digo? La oportunidad no le puedo decir, la oportunidad la tuvo él. Bueno, no importa, te lo digo de cómo salga. En Trujillo, Vallejo fue profesor de Ciro Alegría. El que tuvo la oportunidad obviamente fue Ciro Alegría, ¿no? Vallejo nunca se enteró que fue profesor de Ciro Alegría. Porque cuando Ciro Alegría se hizo grande, Vallejo ya había muerto, ¿verdad? ¿Cómo sabemos entonces esto? Por Ciro Alegría. Ciro Alegría cuenta en un artículo que escribió para el diario El Comercio la experiencia que significó para él ser alumno de Vallejo. Y rompe el mito, ¿eh? Nosotros nos hemos creado un mito sobre Vallejo. Lo alucinamos siempre triste, ¿verdad? Ahora, Vallejo no ayuda también. Vallejo es como que colaboró a que ese mito de la tristeza esté presente siempre. O sea, no puedes empezar un poema diciendo hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. No puedes empezar un poema diciendo yo nací un día que Dios estuvo enfermo. No puedes empezar un poema diciendo perdonen la tristeza. Y si a eso le agrega su imagen icónica, maldita sea, emo parece, ¿no? Ya, Rodrigo. Ahí está, mira, nuestro Vallejo moderno. Ya. Ciro Alegría dice, no era así, como todo el mundo cree, era un profesor muy divertido, muy alegre, tenía la respuesta lista siempre. O sea, rompe el mito del Vallejo exageradamente melancólico, ¿ok? Muy bien. Bueno, Vallejo se viene a Lima. En Lima va a seguir enseñando como profesor de escuela primaria, va a enseñar en un colegio que está cerca de acá, relativamente cerca. El Colegio Guadalupe, ¿sí lo ubican? En el centro de Lima, en el Alfonso Ugarte, ¿verdad? Sí. Luego acá en Lima también va a publicar su primer libro. Ese libro se llama Los Heraldos Negros. Niños, te quiero contar algo, ¿ya? Vallejo escribió cuentos, novelas, ensayos, teatro y poesía. A San Marcos solamente le interesa la poesía de Vallejo. Así que si tú has leído Paco Yunque, por gusto, maldita sea, no te van a preguntar de eso. Solamente te van a preguntar de la poesía de Vallejo. Y Vallejo poeta son solamente 4 libros. Mira, acá los voy a encerrar, ¿ya? Acá están los 4 libros de Vallejo. ¿Ok? Esos 4 libros, a su vez, han sido divididos en 3 etapas. Su etapa modernista, vanguardista y socialista, que algunos llaman de compromiso social o compromiso político, es lo mismo. ¿Ok? Vamos entonces a ver esto. Acá en Lima, el año 1918, publica Los Heraldos Negros. En ese libro Vallejo se pelea con Dios, un atrevido Vallejo, ¿ya? O sea, varias veces, o sea, hay poemas donde Los Heraldos Negros dice golpe
está diciendo en expregesia? Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Hay un poema que se llama Los Dados Eternos, donde Vallejo le reclama directamente a Dios y le dice, si hubieses aprendido a ser hombre, hoy sabrías ser Dios. De frente, es muy atrevido Vallejo, ¿ya? Entonces, en ese libro hay metáforas religiosas, se le llama a eso. En este libro también, en Los Heraldos Negros, Vallejo se deja influir por Rubén Darío, ya que es su etapa modernista, ¿ok? Y tú sabes, porque lo hemos estudiado, que Rubén Darío es el padre del modernismo, ¿verdad? En esa etapa también, en ese libro, Los Heraldos Negros, habla de su familia provinciana y de su primer amor, Rita. Hay un poema que se llama Idilio Muerto, donde se pregunta, ¿qué andará haciendo a esta hora mi Rita andina de junco y capulí? ¿Ok? Entonces, esas son las características de Los Heraldos Negros. ¿Qué año, niño? 1918. 18, ¿ya? Oye, fue bien recibido. González Prada, a quien le dedicó un poema, el poema Los Dados Eternos, González Prada dijo que estábamos frente a un nuevo gran poeta. Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, dijo que había nacido una nueva voz en la poesía peruana. Todo el mundo recibió bien, no, todo el mundo me refiero a los lectores, ¿no? Que son poquitos en realidad. Todo el mundo recibió bien este libro Los Heraldos Negros, 1918. 1920 se murió su mamá, ¿ya? O sea, acá su mamá está presente, hay poemas para su mamá, pero su mamá es ausencia, porque su mamá está en Santiago de Chuco y él escribe este libro en Lima, así que su mamá está lejos. Ya, ahora, en 1920 su mamá muere y eso lo marca. El 21, el siguiente año, Vallejo va a estar preso en Trujillo, 4 meses por un tema político, en una especie de manifestación. En ese año, el 21, empieza a escribir el libro que sería publicado en 1922. Ese libro se llama Trilce. Niños, Trilce marca un antes y después en la poesía de Vallejo y en la poesía peruana y en la poesía hispanoamericana. Vallejo se atrevió a hacer cosas que ningún poeta o artista había hecho hasta ese momento. Por ejemplo, ¿qué hizo Vallejo? Empezó a escribir poemas con faltas ortográficas. Si había una palabra que se escribía con V, a propósito la escribía con B. Si había una palabra que se escribía con H, no le ponía la H, ¿para qué? Si es muda, decía, ¿no? Es decir, a eso se le llama ortografía caprichosa, ¿ok? En Trilce hay ortografía caprichosa. No uses de excusa eso, ¿ah? Ya me pasó una vez que me acerqué, ahí estaba pasando por el pasadizo de un aula, ¿no? Y veo a un alumno con su cuaderno, reviso lo que había escrito y había una palabra con J, cuando en realidad se escribía con G. Y le dije, hey, ¿qué fue? Y me dijo, profe, soy vanguardista. No vale, ¿ah? O sea, esto es con conocimiento. No porque no sabes escribir vas a decir que eres vanguardista, ¿eh? Por favor, ¿ya? Ortografía caprichosa. ¿Qué más hace Vallejo acá? Las oraciones las escribe en desorden, o sea, hay una ruptura de la sintaxis, ¿ok? ¿Qué más hace Vallejo? Sus poemas los empieza, algunos, no todos, ¿ah? Los empieza por la derecha, los continúa por la izquierda, sigue por la derecha. Eso es aprovechamiento del espacio o aprovechamiento espacial. ¿Y qué más hace Vallejo? Inventa palabras. ¿Cómo se llama cuando alguien inventa una palabra? Neologismos. Neologismos. Hay un montón de neologismos partiendo del título. ¿Qué significa Trilce? Pobre que me digas colegio, maldita sea. ¿Qué es Trilce? Academia, o sea, gracioso. ¿Qué es Trilce? No se sabe. Hay una teoría que Vallejo no desmintió, pero tampoco aceptó, que es la unión de triste y dulce. Pero es una teoría. Vallejo, te repito, ni la acepta ni la rechaza. Sigue siendo teoría solamente, ¿ya? Pero lo que sí está claro es que es una palabra inventada por él. No se inventan las palabras, niños. Si las palabras se usan por su significado, ¿cómo vas a inventar una palabra? Cuando salió Trilce por estas cosas... algunas cositas más.
Trilce nos cuenta sobre la orfandad, o sea, habla de su madre muerta. En Trilce nos habla de la cárcel también. Como te dije hace un ratito, hay varios poemas de amor en Trilce, ¿ok? Y hay poemas eróticos. Para todos los niñitos porneros de la sala, les recomiendo leer el poema 13. ¿Qué es eso? Poema, maldita sea. El poema 13. Ya léanlo y si les gusta, me etiquetan, maldita sea. ¿Ya? Gran poema del libro Trilce, ¿ok? Un poema muy erótico. Niñitos, cuando salió Trilce el 22, todos los que lo quisieron en los Heraldos Negros le dieron la espalda. ¿Sabes lo que dijo Clemente Palma? Que decía que había nacido una nueva voz en la poesía peruana. Clemente Palma de Trilce dijo, eso no es poesía. Luis Alberto Sánchez, que era un crítico del momento, dijo, Vallejo ha escrito un libro incomprensible. Fue tan maltratado por Trilce Vallejo. El único que habló bien de Trilce fue su amigo del Grupo del Norte, José Carlos Mariátegui. Él sí se dio cuenta que Vallejo estaba adelantándose a su tiempo. Es más, escribió alguna vez que Vallejo ha escrito un libro para otra generación. Y es verdad, pues vivimos otra generación y recién valoramos la obra de Vallejo. ¿Ya? Vallejo fue tan maltratado que se fue. ¿A dónde se fue? Primero se va a Rusia. Y en Rusia se hace más comunista de lo que ya era, maldita sea. Imagínate esa Rusia socialista, ¿no? Luego se va a España. Y justo llega a España en plena guerra civil española. O sea, Vallejo está en España cuando fusilaron a Federico García Lorca. ¿Sí lo ubicas, no? El de Boda de Sangre. ¿Ya? ¿Qué momento histórico? Luego se va a Francia. Y en Francia se va a instalar en París. Y en París va a conocer a una chica. 17 años menor que él. Se llama Georgette. ¿En qué momento? Más o menos 30 y tantos, porque él muere a los 45 años, más o menos, ¿no? Tengo que hablar con él. Entonces se enamora de Georgette. ¿Cuándo se muere César Vallejo? El año 1938, ¿no? Georgette empieza a rebuscar sus cosas y encuentra varios poemas que Vallejo seguía escribiendo pero ya no publicaba. Después de Trilce no volvió a publicar poemas Vallejo. Entonces Georgette empieza a revisar y encuentra un montón de poemas y los separa. Ah, mira, estos poemas los escribió cuando estaba en España, en plena guerra civil española. Ya, voy a publicar un libro con esto. Se va a llamar España, aparta de mí este cáliz. Y luego encontró otros poemas de corte existencial, también los voy a publicar y les voy a poner poemas humanos, ¿ok? Estos dos libros se publican un año después de la muerte de Vallejo, o sea, se publican en el año 1939, porque Vallejo muere en el 38, ¿ok? Son sus libros, ¿cómo se llama cuando se publica después de la muerte? Póstumos, son sus libros póstumos. Estos dos libros póstumos pertenecen a su etapa socialista. Modernista, Los Heraldos Negros; vanguardista, Trilce; socialista, España y poemas humanos, ¿ok? ¿Te acuerdas de España el poema Masa? ¿Te acuerdas de Masa? El cadáver. Ay, siguió muriendo, ¿no? ¿Te acuerdas del poema? Acá entramos en una oposición, que es algo que Vallejo va a usar mucho en esta etapa socialista. Porque niño, es tonto, pues si es cadáver, ¿cómo diablo va a seguir muriendo? Ya es cadáver, ya murió. Pero el poema dice, y el cadáver, ay, siguió muriendo. ¿Te acuerdas del poema o no? Primero llegan como 100 personas, ¿no? Y quieren resucitarlo. Y el cadáver le llega, el cadáver sigue muriendo. Y luego llegan 100.000 personas, un número considerable, ¿eh? Por favor, quédate, te amamos tanto. Y el cadáver ni llega, sigue muriendo. Y después llegan 1.000.000 de personas, eso es mucho, ¿eh? Tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte, le dicen. Y el cadáver ni llegó 1.000.000 de personas, siguió muriendo. ¿Y qué pasa al último? Todos los hombres de la tierra, dale, mi amor, dale. Todos los hombres de la tierra, o sea, tú y yo, todos fuimos. ¿Y qué pasó con el cadáver? Sigue muriendo. No, ya no sigue muriendo, pues maldita sea. Incorporó, se dice el texto, abrazó al primer hombre que encontró, echóse a andar. Niños, vencimos a la muerte.
¿Cuándo vencimos a la muerte? Cuando nos unimos todos en un bien común, en un bien común. Eso es comunismo, maldita sea. Pero comunismo caleta, sin que te des cuenta, ¿ok? Porque estamos en su etapa socialista, ¿ok? Y de poemas humanos, mírame, y de poemas humanos tienes que rescatar el poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca. ¿Conocen ese poema? Sí, escuchaba. En ese poema Vallejo predice su muerte. Me moriré en París, Ah, sí. en aguacero, un jueves como es hoy, de otoño. Niños, se muere en París. Llueve. Es otoño, pero no muere jueves. Se muere viernes santo, maldita sea. ¿Ya? Mira, se paraba peleando con Dios y muere viernes santo. Yo siento que Dios lo troleó. ¿Ya? Pero en fin. A ver, escribe tu muerte.